¿Te parece, profe, si para cerrar analizamos rápidamente este tuit que acaba de lanzar el gran Lorenzo Meyer? Te lo voy a compartir en este instante para que leyéndolo aquí, Víctor Corral, Sí, termines por dando tu opinión al respecto. dice Lorenzo Meyer, si se quiere ser un opositor político de discurso duro, retador e incluso insultante, como el adoptado por Ricardo Anaya, es necesario, entre otras cosas, no tener cola que le pisen. De lo contrario, se pierde eficacia e incluso se llega al ridículo. Échatelo al plato, profe. Y tiene toda la razón. Pues ahora sí que como dice el buen Vicente Serrano, nuestro amigo, para Sí. tener la lengua larga hay que tener la cola corta, porque si no, te la pisan. Y miren qué le pasó al ex rector de la UTLAP, a Luis Ernesto Derbez. Justamente había dicho, no, pues todos tenemos cola que nos pisen. Otro panista, por cierto, elitista, Por amante cierto. del dinero, ¿no? Que anda perseguido por 100 millones de pesos que por ahí parece que evadió y que está lavando. Se atiene un poco a que en lo que el proceso se alarga, pues rebasa los 70 años de edad, pero y eso de alguna manera le ayuda a que si lo declaran culpable le dan auto de formal prisión domiciliaria. Seguramente debe tener una casa grande, muy bien equipada, con jardín y Claro. alberca, y pues no le va a representar gran reto. Pero oigan, yo quiero decir otra cosa con el tema de los panistas, que Adelante, no profe. es ofensa y que no es tirria en contra de ellos, sino contra la práctica y la idea que La intentan actitud. materializar. No se han dado cuenta que son muy elitistas para con los mexicanos y presumen de superioridad que no tienen intelectual, y tienen analistas súper chafas, económica, y casi muchos viven de prestado o son buenos para la uña larga, pero que además se han dado cuenta que son unos arrodillados frente a Estados Unidos. Nosotros en las ciencias sociales a estos le llamamos agentes del pensamiento colonizado, que no es cosa menor. No es cosa menor porque los agentes del pensamiento colonizado históricamente son aquellos que son capaces de humillar a su propio pueblo, pero arrodillarse ante Estados Unidos, ante Europa. La teoría de la dependencia, esta que sacó Raúl Prebisch en la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, junto con el expresidente brasileño Enrique Cardoso y con gente como Teotonio dos Santos, decía que la explotación de las ciudades industrializadas, a las que denominaban el centro, era posible la explotación de la periferia, y en este caso países en desarrollo, gracias a la colaboración del contubernio de las élites, que para que les respeten el estatus, terminan por coadyuvar en la explotación de los recursos naturales de la periferia en favor del centro industrializado. Dicho de otra manera, las élites de los países de la periferia se convierten en capataces al servicio de los mandamás del centro. A eso se le conoce como pensamiento colonizado. Y estos panistas ridículos que fueron junto con Alito, el Lin May Moreno, a Washington, a quejarse con Almagro, al que por cierto nadie respeta en América Latina, de que Andrés Manuel estaba atacando las instituciones como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que de manera ilegal pidió un recuento de buena fe en Campeche, que hoy ya le demostraron en la cara que estaban mal, y el INE, que fue capaz de quitarle la candidatura al candidato de Guerrero y al candidato de Michoacán por 11,000 y 19,000 pesos que no se habían reportado de pre-campaña, pero que no toca ni con el pétalo de una rosa Samuel García, a pesar de que es un delincuente confeso que dijo, le metimos 20 millones de nuestra lana porque el Partido Naranja no tenía dinero, y lo deja el tribunal. El tribunal ya le condonó la deuda de 28 millones de pesos. Ese, amigos míos, ese es el pensamiento colonizado. Entonces, no es agresión, no es estar ofendiendo, no estar hablando por hablar, es poner el punto sobre la I y desnudar a esta gente que no ha aprendido, que no va a construir en las bases mientras no trabajen con amor a la patria, mientras no sientan dolor de patria y mientras no enfoquen su batería y su creatividad en hacer de este país un mejor lugar para vivir, mientras sigan arrodillándose y haciendo posible, incluso a través de moches, que el centro siga explotando en nuestros países.
y se conviertan en los capataces capaces de darnos latigazos para que nos sometamos y permitamos la explotación y la entrega de recursos, que a grandes rasgos eso es lo que dijo hoy Hertz Manero, que en eso estoy de acuerdo. No se trata de los 6 millones que recibió Ricky Rijín Canallín, sino la entrega de la nación a particulares extranjeros. Pues esto viene a confirmar lo que nos decía la teoría de la dependencia, con estos que se sienten de la élite, pero que tienen un pensamiento bastante colonizado, tanto que son capaces de arrodillarse frente al norte y arrodillar al sur. Decía, antes de entrar en una anécdota que me acabo de recorrer sobre lo que dices, un saludo para Pablo Meralgo, que dice: servilismo tiene cara de mujer. Palabras dichas por Salinas Pliego a Lili Telles, lo dice ahí. Entre ellos también se llevan un poco fuerte al respecto. Sí. Pero pues ahí le está haciendo el favor a Lili Telles Salinas Pliego. Sí, lo decía muy bien este que fue secretario de Hacienda y Crédito Público, Silva Herzog. Sí. Decía que recién Miguel de la Madrid, pues ya ves que se nos llevó por varias crisis económicas, y en una de ellos lo citaron allá en Washington el presidente, no sé si era Ronald Reagan o el que le siguió, pero dice que llegaron a la Casa Blanca y cuando se bajaron en el aeropuerto de Washington, procedentes de México, que se tuvieron que subir los pantalones un poco porque estaba lloviendo y había charcos para subirse a la limusina, que ya llegando a la Casa Blanca, que ya estando en la antesala para entrar con el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, que le dice Silva Herzog al señor Miguel de la Madrid: señor presidente, bájese los pantalones, y que Miguel de la Madrid volteó y le dijo: achis, ¿qué tanto les debemos? Creo que los panistas, pero no era la Bastilla que se había subido, y Miguel de la Madrid dijo: pues achis, ¿qué tanto les debemos? Creo que eso es una bonita metáfora para los panistas, los cuales son capaces de entregarse a sí mismos. Creo que todavía traen recorriendo aquellas cuestiones de la colonia, en la cual la nobleza reinaba, en la cual trajeron a pues algún personaje que después fue muerto en el lugar, asesinado, muerto, fusilado, en el lugar que hoy es de la nobleza, el estado de Querétaro, allá en el Cerro de las Campanas. Creo que ellos están acostumbrados, porque a mí me ha llamado mucho la atención, profe y Víctor, que las dos marchas fifís a las cuales acudí, las dos primeras, había un fenotipo generalizado en la gente que marchaba, y la manera de dirigirse hacia el presidente de la República, pues era de que ellos tenían a los Pinos como si fuera un castillo donde tenían a su rey y a su reina. Ellos eran los nobles que estaban alrededor resguardándolo, y se dirigen hacia Palacio Nacional, y sus expresiones denostativas pues eran de que cómo era posible que un personaje de la tez, del color, de la manera de hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador estuviera viviendo en un palacio. Yo jamás había vivido ese tipo de argumentos, las caras desencajadas de esa gente de tez blanca que regularmente lo son, ojos de color diferentes al café y al negro, sino ojos claros, personajes con una ignorancia increíble, porque a veces uno tiene la triste historia de que ellos son muy cultos, que ellos viajan mucho, que van a grandes universidades, pero cuando daban sus razones a las preguntas que les hacía uno, creo que la risa no salía de su servidor Carlos Federico, por respeto y porque siguieran. Ahora sí, lo dijiste el otro día sobre la entrevista que hizo Diego Rusarina a Chumel Torres. Tú fuiste el que dijo fue Ramiro Padilla. Sí. Que no era necesario increparlo tanto si solo se hacía harakiri a sí mismo al responder. Solo se atacaba. Lo mismo hacían estos señores al entrevistarlo. No era necesario que puntualizaran, contrarrestar ahora sí los argumentos que traían, sino lo que ellos expresaban era tan irrisorio al grado de que su servidor ahí entendió algo que jamás había visto, profe, te soy sincero, y
Víctor, jamás se había sentido que en México existía todavía las clases sociales de la nobleza y hoy se sienten ultrajados, como bien lo nombras tú, a través de lo que acabas de comentar. ¿Algo con lo que quieran cerrar? Pues yo nada más agradecería al profe por acompañarnos hoy. Siempre es valiosísima sus puntos de vista, sus opiniones. Y agradecer a las audiencias que nos han venido siguiendo. Muchísimas gracias. Nuevamente una disculpa por parte de parte de Richard Dallier, pero en la próxima semana seguramente ya estaremos todos juntos. Profe. Yo agradecer a don Víctor por sus generosas palabras, agradecer a Carlos Federico por el espacio y la confianza de invitarme cada viernes, agradecerle también al buen Richard Dallier, que fue el que nos contactó, que nos puso en contacto. Y bueno, señalar por aquí, pregunta Blue Demon, que no dijimos las diferencias entre Kenia López Rabadán y Lili Telles. La respuesta es que no hay, por eso ya no abonamos al asunto, pero son gente de pensamiento colonizado, virreinal, como la época de la colonia, y bueno, no vale más la pena abonar en ese sentido. Decía Alfredo Jalife, hace rato tuvimos en el canal del Chapucero una charla con Jalife y con Aarón Díaz y con Nacho Rodríguez, por cierto, que utilizaban el tema, el apellido López para denostar, pero dice, bueno, si a esas vamos, es uno de los apellidos que más presidentes ha dado este país. López de Santana, López Mateos, ¿no? López Portillo, López Obrador. Entonces, ¿por qué intentan menospreciar el apellido López si ha sido pues un apellido que más se ha repetido en la presidencia? Y en ese sentido, pues es cierto. Pero por su código postal, profe. ¿El código postal? Sí, porque Andrés Manuel López Obrador no es del código postal de las colonias las cuales ellos habitan. No es emanado ahora sí de esos lugares de donde ellos han solido salir la mayoría de los políticos. Y si no salieron de esos lugares, se convirtieron ahora sí en poseedores de grandes propiedades donde ellos habitan. El problema, querido Carlos, con esta gente no es que sean ricos. De verdad, yo no tengo ningún problema con esta gente en que sean ricos cuando son empresarios, cuando son creativos, cuando se arriesgan sus capitales. A mí los que me molestan son los de uñas largas, que agarran dinero que no les corresponde, que desvían recursos del presupuesto público y que después, a pesar de que tienen dinero mal habido, se creen mexicanos de primera y tienden a menospreciar al resto de la población, a pesar de que del resto de la población viven y chupan los recursos que no debieran agarrar de forma malavida. Yo les agradezco muchísimo, le invito a la gente a que se suscriban a nuestros canales, al canal de Conexión MX, Conexión Online, Expansión Política, al canal de Richard Dallier y al canal de tu profe de RI, para que tengan una baraja pues completa, tanto de política nacional como de política internacional. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, profe, por lo que comentaba Víctor Corral hace unos momentos, que ha llegado a romper la monotonía a veces en las cuales nos enfrascamos nosotros, y eso es bueno, eso es saludable. En una ocasión hace año y medio yo tenía mi monotonía en mis monólogos, llega Víctor Corral y rompe con eso de una manera positiva. Le digo, ahora hay que esperar al profe porque ahora él rompe la monotonía entre tú y yo, Vittorio, y sí, llega a aportar más que todo, y así que hay que sacarle jugo a toda la, pues todo lo que el profe, sus opiniones, las cuales son muy acertadas. Un saludo para Valeria Val, Araceli Rubalcaba, que se aparece una vez más aquí con nosotros, Pili de Falconi, que nos están cuidando el chat, porque la importancia también no solo está en las opiniones de sus servidores, sino de la gente que está a través opinando en esos lugares, y las moderadoras cumplen como aquellas Adelitas que lo hacían en su momento en la gesta revolucionaria allá de 1910 a 1920. Profe, una vez más, agradecidos con tu presencia. Vittorio, gente de Expresión Política, nos vemos el próximo viernes. Un abrazo. En una conexión belga, que ahora sí va a estar aquí Richard Dallier. Luego vamos a agregar una conexión belga RI, Víctor. Ah, claro. Que significa supuesto, de alto, de pedigrí. Para que se entienda por ahí. Pedorraje. Dijo ahí Loroy algún día. Vámonos riendo pues, profe, cuídate mucho.